Vale la pena precisar algunas cosas. El año 94, cuando se firma el TELECAM, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también es el año en el que se firma el Acta de Marrakech, por el cual se crea la Organización Mundial de Comercio. Vale la pena recordar que la Organización Mundial de Comercio debía haberse creado a finales de la Segunda Guerra Mundial, y en realidad no pudo crearse porque las intenciones de marcos que se querían poner no eran aceptados por todos los países. Entre ellos, lo más importante tal vez era el de establecer medidas rápidas para compensar intenciones expropiatorias. Decía, ¿qué piensan los grandes dueños del comercio mundial que son intenciones expropiatorias? Todo aquello que limite su avance indiscriminado. Vale la pena este marco porque esto se crea en pleno auge del consenso de Washington, y a partir de ahí los tratados de libre comercio empiezan a receptar toda una serie de regulaciones, porque después vamos a hablar un poco de esto, que llevan adelante esta idea de ese neoliberalismo arrasador y que se imponía como lo único posible en el mundo. Yo digo, vale la pena plantearse esto, que de libre comercio, en realidad uno debería precisar que el núcleo corporativo, el 80% del poder corporativo del mundo corresponde a 740 y tantas corporaciones internacionales. Y 150 más o menos concentran el 40% de ese poder. Y el comercio mundial, el 80% está controlado por las empresas transnacionales dominadas por esa corporación. Entonces, en realidad, de libre tiene muy poco. No es que se levantan y se dejan de establecer regulaciones. Se establecen un montón de regulaciones que hacen que puedan acumular con total libertad cada vez mayores porciones de capital. Pero se establecen un montón de regulaciones a las que tienen que someterse nuestros estados y nuestros pueblos. Y ya que hablamos de nuestros estados, vale la pena precisar que, impulsado por todos estos paradigmas del libre comercio, se fueron desarmando lo que eran las características propias del estado de bienestar, desarmando los grados de ciudadanía social que garantizaba el estado de bienestar. Entonces, esto trae aparejado el debilitamiento de los servicios de seguridad social, de salud, educativos, pero además se limitan fuertemente las potestades reguladoras en el mercado laboral que tenían nuestros estados, y se debilita fundamentalmente la capacidad de nuestros estados de producir bienes y servicios con un criterio de autonomía para el conjunto de nuestros pueblos. Y vale la pena precisar por qué desaparecen las capacidades regulatorias que tenía sobre el mercado laboral el estado de bienestar. La posibilidad de muchos de nuestros países de anclar esas inversiones establecen precisamente que nuestros estados deben competir a la baja en determinadas características que puedan ser sustantivas. Por ejemplo, materias primas que puedan ser expoliadas o mano de obra barata. Si pueden competir sobre mano de obra barata, lo que tienen que aparecer es la desregulación del mercado laboral. Y acá viene el rol que cumplió justamente también en el empleo público. La precarización en el empleo público, la terciarización en el empleo público, tienen que ver con que es el ejemplo que cunde hacia el sector privado. Se expande como una mancha de aceite en el agua, que si el Estado terciariza, si el Estado precariza las relaciones laborales, bueno, eso es lo que se puede hacer. Si además se desarman las condiciones
de capacidad de brindar los servicios que garantizaban o las políticas que garantizaban una ciudadanía social, y se privatizan los servicios públicos porque se mercantiliza todo ese área. Bueno, la otra consecuencia es la pérdida impresionante de puestos de trabajo en el sector estatal, porque las privatizaciones trajeron justamente atado esas pérdidas de puestos de trabajo, y la terciarización aparece como el ejemplo del modo a contratar, la precariedad laboral aparece como el modo de contratar. Es decir, no fueron consecuencias solamente por la privatización o por la mercantilización de servicios, sino además porque era la normativa que debía regirse para que nuestros estados puedan competir, ofreciendo anclar inversiones en aras de ese libre comercio, siendo nichos de mano de obra que pueda ser explotada. Vale la pena pensar que las consecuencias del empleo público impulsada por ese libre comercio que el consenso de Washington, la desestructuración de los estados de bienestar trajo, tiene que ver con esas dos vertientes. Mercantilización de sectores que muchas veces son asaltados por prestadoras transnacionales, por empresas, y entonces eso trae pérdida de puestos de trabajo, pero también la necesidad de que sea un claro ejemplo. Para no regular el mercado de trabajo en la actividad privada, el Estado debe desregular y precarizar sus puestos de trabajo. Esto, digo, si uno lo ve, hay un hilo conductor que avanza desde ese consenso de Washington, la creación de los tratados de libre comercio, la OMC, en esa misma... en ese mismo hilo conductor. Y vale la pena también aclarar que nuestros estados, de la mano de los tratados de libre comercio, ven horadadas características que eran propias del Estado-nación. El estado de bienestar confluía, convivía con una visión de Estado nacional donde tenía la garantía de la soberanía sobre el territorio, tenía la garantía, el Estado era el único efector de las relaciones internacionales, y empiezan a aparecer un poder fiscalizador supranacional, y acá aparecen en los tratados de libre comercio y demás una cantidad de instancias de arbitraje, donde los estados pierden esa característica de detentar la capacidad regulatoria dentro de la capacidad soberana dentro del territorio que representaba el Estado-Nación. Esto también trae aparejado una cantidad de funciones de contralor y demás que los estados delegan, terciarizan, y con la consecuente pérdida de puestos de trabajo estatales y las características que ya habíamos planteado de las terciarizaciones. La pena destacar que de la mano de las regulaciones del libre comercio se vieron replanteadas un montón de políticas que eran potestad de los estados-nación. Su ejercicio de la soberanía sobre el territorio, el control territorial, el límite de su autoridad en el manejo de las relaciones exteriores. Es decir, empezó a aparecer de la mano de los tratados y de las instancias de arbitraje que muchos tratados incluyen, un poder fiscalizador internacional con características supranacionales. Y digo, cuando uno habla de los tratados, no solo hay que pensar en los tratados de libre comercio regionales o bilaterales, sino en los tratados bilaterales de protección de inversión, de protección de patentes, de ciencia y tecnología. Hay alrededor de 2.500 tratados, toda una arquitectura. Por eso pensar que no hay regulaciones, hay 2.500 tratados que generan toda una arquitectura supranacional que hoy plantean hasta en estas épocas, y después sería interesante poder charlar un poquito, en estas épocas de pandemia limitan las capacidades de los estados para enfrentar las condiciones de la pandemia, porque estos tratados limitan
las políticas autónomas de nuestros. El intento, se firma el tratado que debe ser ratificado entre el Mercosur y la Unión Europea. Tratado que vale la pena, ya lo hemos discutido en alguna oportunidad, pero vale la pena dejar muy claramente establecido. Es un tratado de los tratados de libre comercio de nueva generación, es decir, no solo toman cuestiones que tienen que ver con el libre comercio, sino con las iniciativas de la OMC que no pueden ser cristalizadas en el marco de la OMC, como la protección de inversiones, la liberalización de inversiones, el fomento de las inversiones, y además iniciativas sobre la propiedad intelectual que de cristalizarse van a traer serios problemas sobre la industria de medicamentos, y como se plantea la protección, la extensión de patentes sobre obtentores vegetales, va a tener importantes impactos negativos, sobre todo en los pequeños productores agropecuarios. No van a poder utilizar las semillas que ellos mismos obtienen, es decir, avanza mucho más allá del libre comercio. No hay nada nuevo, es decir, aparece claramente el intento de una ubicación subordinada, así como el Tratado del Mercosur subordina a nuestro país a la producción de materias primas e importar materias elaboradas desde la Unión Europea. El TEMEC lo que hace es subordina en una plataforma de maquila la relación entre México y Estados Unidos. Debemos alertar claramente lo que significan. Y es muy importante como CLATE poder alertar los tratados que merecen la aprobación de los parlamentos de nuestro país. El de Mercosur y la Unión Europea es realmente escandaloso. La Unión Europea se blinda en donde los países del Mercosur podemos ser competitivos, productos agrícolas, carne, nos da 100.000 toneladas para los 4 países, no se discuten los subsidios y nosotros abrimos para donde ellos ya son competitivos. Es decir, no hay posibilidad de un desarrollo autónomo si abrimos nuestras economías donde son competitivos. Pensemos, industrias de bienes de capital, de productos industriales, es imposible la apertura a las compras públicas, a los servicios públicos que se hace a las empresas de la Unión Europea. Claro, nosotros también podemos competir, o sea, podría competir Argentina en transporte marítimo, fluvial y demás con empresas de la Unión Europea. Digo, realmente casi no tiene sentido seguir detallando todo lo que vendría. Sí me parece que a 25 años de aparecer los TLC, también aparece una situación que pone en tela de juicio el ordenamiento mundial. La pandemia no ha generado solamente una cuestión de crisis sanitaria. Esta caída en conjunto de la producción, del consumo, el corte de la cadena de pagos, el corte del crédito ha generado un derrumbamiento del mercado. Ahora, cuando el mercado se derrumba, ¿cuál es la herramienta que aparece para poder poner otra lógica que vertebre el funcionamiento de nuestros países? El Estado. Aparece nuevamente el rol del Estado. Y entonces vale la pena acá discutir que no podemos aceptar que en los tratados aparezcan cláusulas que limitan, por ejemplo, que los estados puedan tomar políticas de apoyo al mercado interno. Pensemos que la OMC pronostica que puede haber una caída de entre el 13 y el 30% del comercio a nivel mundial. La CEPAL plantea que las exportaciones de la región pueden caer alrededor de un 23%, 11% por caída de cantidades, 12% por caída de precios. Necesitamos poder pensar en políticas que dinamicen nuestros mercados internos. Y los tratados, con toda su arquitectura, lo que hacen es frenarla. Pensemos que desde el principio de la pandemia hasta acá hay 9 demandas en los tribunales arbitrales contra países de la región porque consideran, por ejemplo, que medidas que limitan el aumento del precio de los medicamentos
medicamentos, medidas que limitan el corte de los servicios por falta de pago, medidas que favorecen el mercado interno, son medidas que van en contra del libre comercio. Creo que es el momento de pensar en nuevas construcciones globales y pensar seriamente que esta globalización tiene discusiones que vale la pena desarrollar en alguna otra etapa. Primero, las cadenas de proveedores están siendo discutidas bajo el criterio del nearshoring, es decir, buscar proveedores con más cercanía, porque parecía ser que ese mercado que no se interrumpía, sí se interrumpía. Y en muchos casos hay empresas que están pensando en relocalizaciones, el reshoring, pensando también justamente en que esto, que la globalización no tenía freno, ha tenido serios problemas y los estados vuelven a tener un rol fundamental para garantizar la vida de nuestros países. En resumidas cuentas, yo creo que es necesario pensar nuevas construcciones globales que revitalicen el rol de los estados y que dejar claramente, hemos vivido actos de piratería por insumos médicos, entonces me parece ser que este imperio del libre comercio, bueno, tiene algunos problemas serios que desde los trabajadores y las trabajadoras vale la pena discutir y discutir cómo generamos otro tipo de ordenamiento.